Bienvenidos a los tutoriales de TDA. En este capítulo veremos la creación de Data Sources o fuentes de datos, como lo llamaremos en adelante, en TDA. A modo de introducción, recordemos que una fuente de datos es lo que nos permite conectar a TDA con una base de datos. Esa conexión es la que vamos a utilizar posteriormente para leer información de la base y generar nuestras gráficas o grillas. Dado que las empresas tienen múltiples bases de datos que soportan su operación diaria, TDA permite la creación de múltiples fuentes de datos, incluso sobre distintos motores de bases de datos. Para la creación de una fuente de datos, el administrador de TDA debe autenticarse en el portal de administración con su usuario y contraseña. Una vez dentro del backend, iremos al punto de menú Administración y seleccionando Sites, se abrirá la ventana que vemos en pantalla. Allí tendremos la opción Data Source en el menú de la izquierda, donde haciendo clic se muestra en la pantalla una grilla vacía, dado que no hay configurada ninguna fuente de datos aún. Para crear una nueva conexión a una base de datos, presionamos el botón Insert. Esto nos abrirá una ventana, donde completaremos los campos que aparecen en pantalla. En Description pondremos el nombre de referencia a esta nueva conexión que deseamos crear. Con este nombre referenciamos esta conexión más adelante en la creación de visiones o dashboard. En esta ocasión será de base de datos BD tutoriales TDA. En Types tendremos que seleccionar el motor de base de datos en el que se encuentra la base a la que nos queremos conectar. Entre las opciones disponibles se encuentran SQL Server, Oracle, DB2 400, DB2 IBM, PostgreSQL y MySQL. En el campo Server debemos poner el nombre o la IP del servidor donde se encuentra instalado el motor de base de datos. En Database colocamos el nombre de la base de datos a la que queremos acceder. Luego introducimos el usuario y contraseña que se nos otorgó, el lenguaje de la base de datos y, si es necesario, el número de puerto. Recordemos que el usuario debe tener permisos de lectura sobre toda la base de datos o bien sobre las tablas que vamos a consultar posteriormente. En caso de que el motor de la base de datos sea Oracle, podemos elegir que la conexión se realice a través de la configuración definida en el archivo tnsnames.ora, haciendo clic en el checkbox correspondiente. Para corroborar que los datos hayan sido correctamente ingresados, guardamos esta información con el botón Save, con lo que nos aparecen opciones de creación de plantillas para esta base de datos y se nos extiende el menú. Dentro de estas opciones encontramos el botón Connection Test. Este botón nos permitirá testear los datos ingresados. Lo presionamos y esperamos un momento. Si los datos fueron ingresados correctamente, aparecerá en pantalla el mensaje Connection Test Successful. También tendremos el botón que permite realizar un Save As. Esta opción se puede utilizar para replicar los datos guardados con el nombre de una nueva conexión. Por otro lado, el botón Insert nos permitirá ingresar los datos de una nueva conexión del mismo modo que lo hicimos recién. Hasta aquí hemos descrito la creación de una fuente de datos que hemos llamado BD Tutoriales TDA y que está relacionado al sitio Tutoriales TDA. Pero, como sabemos, un sitio en TDA puede tener más de un subsitio, y si fuera necesario profundizar en estos conceptos, recomendamos el capítulo Creación de un nuevo sitio y subsitio. En este sentido, queremos señalar que podría ser necesaria la redefinición de la fuente de datos creada en el sitio para cada uno de los subsitios. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una fuente de datos definido a nivel sitio y luego tenemos dos subsitios
definidos dentro de ese mismo sitio. Podría darse el caso de que el subsitio A necesite conectarse a una base de datos X y que el subsitio B haga lo propio contra la base de datos Y. Como cada subsitio tiene una URL de acceso al frontend para el usuario final, si ingresamos a TDA a través de la URL del subsitio A, vamos a ver la información que está en la base de datos X. Y si ingresamos a TDA a través de la URL del subsitio B, vamos a visualizar la información que está en la base de datos Y. Cabe señalar como conclusión que cuando en un subsitio redefinimos una fuente de datos creada en el sitio, ya no se utilizarán los datos de conexión ingresados en el sitio. A partir de ese momento se tomarán en cuenta los datos ingresados en la redefinición de la fuente de datos realizada a nivel subsitio. Así, concluimos este capítulo donde vimos la creación de Data Sources o fuentes de datos en TDA.